Daremos inicio a nuestra agenda presentando al doctor Javier Urrego y su caso Consulta de Acto Único. El doctor Urrego es médico general de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina familiar de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia de IPS de la Universidad del Rosario y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Actualmente es el jefe del Departamento de Servicios Ambulatorios de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, desde el cual se encarga de coordinar la implementación del modelo de atención. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo organizador del Foro 29 de la Organización para la Excelencia en Salud, a la doctora Teresa y a todo su equipo, que nos da a CAFAM la oportunidad muy honrosa de presentar esta experiencia que creemos es una herramienta muy interesante que podemos poner en el conocimiento del sistema colombiano de salud como una alternativa interesante para poder lograr una mejor atención a todos nuestros usuarios. Entrando en materia, lo que podemos mencionar es que hacemos parte de una organización de nuestra Caja de Compensación Familiar CAFAM y específicamente nuestra subdirección de salud tiene como misión convertirnos en una institución prestadora de salud que sea reconocida por brindar servicios integrales, resolutivos y soportados en la mejor tecnología. Nosotros procuramos brindar experiencias que sean memorables para nuestros usuarios, buscando que la gestión sea tan costo eficiente como sea posible y los recursos sean manejados de la manera más adecuada, sabiendo que lo más importante es tener a nuestro equipo humano, que debe ser muy competente, debe estar conforme y también sintiendo que está desarrollando un proyecto de vida con nosotros. Esperamos que nos veamos a futuro como una red de prestación de servicios de salud y que seamos además la red preferida en Colombia. Y en esa lógica, en esa misión y esa visión que planteamos, desarrollamos un modelo de prestación de servicios de salud cuyo centro primordial está en la atención de nuestros usuarios que pertenecen a equipos de cuidado primario, en donde estos equipos procuran mantener la salud de estas personas tanto como sea posible en la medida en que interactúan distintas ramas de la salud en torno a las necesidades que nuestros usuarios van presentando. Estos equipos son liderados por médicos de familia y la idea precisamente de estos médicos de familia es que nos ayudan a mejorar los niveles de resolutividad de nuestros equipos, de las personas que están trabajando ahí y además a mejorar el enfoque integral de la prestación en tanto que tienen un aporte a la visión biopsicosocial y espiritual que podemos dar en el cuidado. Cuando se desarrolla nuestro modelo de prestación, la idea es que nuestros usuarios son caracterizados desde su riesgo, dependiendo del riesgo que encuentran, nosotros los distribuimos hacia una ruta de atención específica, bien sea las rutas de mantenimiento de la salud en línea con la 3280, o bien sea a rutas específicas de programas dadas las patologías o las condiciones de salud específicas que presentan las personas, y a todos procuramos mantenerlos en un seguimiento permanente para verificar que sus condiciones de salud se den, y de esa manera, en la medida en que nosotros vamos manteniendo nuestro componente ambulatorio y hospitalario alineado, procuramos alcanzar la cuádruple meta, los mejores resultados en salud, la mejor experiencia de servicio, la mayor costo efectividad y el bienestar del equipo. En esa implementación del modelo, sabiendo que la herramienta más importante son las rutas integrales y con el apoyo de nuestra subdirección, de nuestro subdirector, que permanentemente estamos buscando alternativas para hacer un servicio que sea mejor. Dentro de ejercicios de referenciación que empezamos a hacer alrededor del mundo, encontramos el concepto del acto único. Cuando en alguna oportunidad que el equipo directivo tuvo la posibilidad de conocer en España algunas experiencias, especialmente en cardiología, en donde el usuario podía ingresar y en un mismo día se le hacían todas las actividades, esto despertó nuestra curiosidad y decidimos empezar a investigar alrededor del mundo qué otras experiencias existían alrededor de este concepto,
que entre otras cosas es muy novedoso porque si bien es cierto que está hablando de hacer lo que normalmente se hace en 2 o 3 consultas, lograr hacerlo en una sola, pues era importante saber hasta qué punto existía evidencia y efectivamente lo que empezamos a darnos cuenta es que paulatinamente en los últimos años ha empezado a aparecer mucha más evidencia alrededor del concepto del one-stop consultation o el one-stop shop. ¿Sí? Las personas van y en una sola compra hacen todas sus necesidades de salud, las van resueltas. Y ven aquí en la pantalla algunas evidencias en temas quirúrgicos, en temas de urología, en temas de cáncer, en temas ortopédicos, en temas de cardiología. Nos preguntábamos si existían también algunas evidencias en torno al concepto de la atención primaria. Y lo que empezamos a darnos cuenta, por un lado, es que la cantidad de artículos que aparecen en los últimos años alrededor de este tema han ido, como ustedes se dan cuenta, aumentando exponencialmente. Un artículo muy interesante alrededor de este tema es publicado en esta revista dirigida primordialmente al manejo de los servicios y a la investigación en el cuidado de la salud en los servicios de salud, en donde los grupos de General Practitioner, las prácticas de General Practitioner en un modelo de acto único, cómo perciben la calidad los pacientes alrededor de este cuidado en un estudio para 34 países. Y dentro de las grandes conclusiones que se encuentran en este estudio es que cuando los General Practitioners, los médicos de atención primaria, ofrecen un amplio rango de servicios a los pacientes y en estos escenarios se presta esta atención integral, lo que encuentran es una mayor accesibilidad, mayor continuidad y mayor sensación de lo que conoceríamos como integralidad en el cuidado, haciendo que ellos además se sientan más involucrados en el cuidado. Pero claro, organizar un servicio que ha estado acostumbrado a hacer citas de cada 20 minutos, distanciadas, etcétera, pasarlo a un servicio en donde nosotros pudiéramos en un mismo momento poder desarrollar todas las actividades implicaba unas decisiones muy importantes al interior de la subdirección y una apuesta muy importante especialmente por el concepto del tiempo, pero veíamos nosotros que precisamente ese miedo a que el paciente no tuviera el tiempo suficiente para hacer todo se volvía también una experiencia interesante y fue a eso a lo que le apostamos. Es así como nuestro equipo de desarrollo e implementación de esta metodología define la consulta de acto único como ese acto asistencial ambulatorio en el que se hace diagnóstico y tratamiento del paciente tras la realización de exploraciones complementarias necesarias que quedan documentadas en la historia clínica y que se realizan en el tiempo que ha sido acordado previamente con el usuario una vez se ha recibido la información oportuna. Es trasladar todo este conocimiento hacia la atención primaria en donde el riesgo obviamente está disperso y necesitábamos poder establecer cuáles eran las condiciones de nuestros usuarios. En resumen, el modelo funciona en general de la siguiente manera y es que a los pacientes se les define o se les invita a los pacientes que están pidiendo cita para el día siguiente o para las próximas jornadas, se les contacta y se les oferta la posibilidad de que su cita sea desarrollada en un modelo de acto único, en donde se le explica que debe disponer de alrededor de 3 a 4 horas en donde se va a poder ver la consulta médica, se va a hacer todos sus exámenes de laboratorio, va a hacer el control y si se requieren podrán hacerse las interconsultas que sean necesarias del caso. Una vez el paciente acepta, se programa esta cita, el paciente asiste a su valoración con el tiempo adecuado, con la preparación correspondiente y dependiendo de su situación se hace el ordenamiento específico de los exámenes o de las pruebas que se puedan realizar en este momento. Nuestro equipo de enfermería acompaña a este paciente a la realización de estos exámenes para también agilizar los trámites administrativos que a veces no son tan claros y que a veces necesitan cierto grado de acompañamiento. Y a los pacientes se les hace desde el laboratorio clínico hasta pruebas radiológicas, pasando por el electrocardiograma e incluso incluimos dentro del modelo valoraciones para vacunación. Una vez ya están los resultados, alrededor de las 2 o 3 horas al finalizar el proceso, vuelve a ser valorado el paciente por nuestro médico tratante, quien, si puede, teniendo en cuenta todas las evidencias, el examen físico, la anamnesis que tiene el paciente, resuelve o si no, se apoya en su médico familiar de cabecera que lo está acompañando permanentemente en este proceso y si entre ellos dos no logran resolver, procurarán contactar a la especialidad que necesiten para dar
solución a la necesidad del paciente. En algunas circunstancias puede ser posible que al paciente no se le termine de resolver y necesitará una nueva cita ya para resolver muchos aspectos, pero por ejemplo en los aspectos como la interconsulta se vuelve vital el poder contactar directamente al especialista, porque esas visitas al especialista a su vez empiezan a volverse mucho más eficientes una vez que el paciente está mejor preparado para su consulta y llega con los exámenes necesarios. En la mayor parte de los casos, simplemente el paciente es resuelto y se le da su plan de salida con su formulación y su tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y un componente muy importante de todo este modelo es la retroalimentación alrededor de lo que ocurrió tan rápido como sea posible una vez se sale de la consulta. ¿Quiénes hacen parte entonces de este equipo? Está nuestro equipo base de médicos familiares, médicos generales y auxiliares de enfermería que se encargan de la atención de estos pacientes, definen las conductas y envían a odontología, a laboratorio, a radiología, a electrocardiología, a citología y a vacunación. Dejo mamografía de última porque de hecho fue un descubrimiento muy interesante dentro de todo este proceso, y es que las actividades de mantenimiento de la salud en este proceso parecieran ser mucho más eficientes, entre otras cosas porque el equipo liderado por medicina familiar hace un énfasis muy importante en identificar cuáles son esas necesidades de valoración que tienen estos pacientes desde el mantenimiento. ¿Cuáles son los objetivos? Establecer la estrategia para que se brinde una atención ágil, integral y resolutiva a nuestros pacientes, aumentar la satisfacción de los usuarios, mejorar la resolutividad en consulta, maximizar el trabajo colaborativo entre los diferentes servicios y optimizar los resultados clínicos. Si ustedes se dan cuenta, todos son objetivos que le están apuntando a la cuádruple meta. Algunas cifras que podemos ver es que en el periodo, un proceso que arrancamos nosotros en junio de 2019 y que mantuvimos tal como se los estoy contando hasta febrero de 2020, momento en el que entramos en la contingencia COVID y le hicimos algunos ajustes para orientarlo hacia la estrategia COVID, podemos decir que de un total de 6.700 citas asignadas, 4.900 fueron efectivamente atendidas, y de esas 4.952, 3.900 tuvieron el segundo control del mismo día. Es decir, más o menos el 80% de las citas tienen una primera y una segunda valoración con los resultados. Es decir, a ese lapso, a esa cantidad de personas se les solicitan los exámenes. Pero un dato destacable es que la resolutividad de este modelo se mantiene alrededor del 94%. Cuando revisamos la proporción por tipo de exámenes, lo que vemos es que en atención primaria, pues los exámenes que se solicitan son los exámenes típicos de perfil lipídico, glicemia, creatinina, uroanálisis primordialmente, pero quiero llamar la atención sobre un 5% de pacientes a quienes les pedimos además la sangre oculta en materia fecal o las pruebas de VIH, que suelen en la consulta de medicina general normal olvidarse como parte del mantenimiento de la salud de las personas, lo cual pues es muy importante. Y desde el punto de vista de imágenes, como les mencionaba, tenemos un 31% de ecografías, un 23% de radiografías simples y al 46% de las pacientes se les tomó una mamografía. ¿Qué dijeron nuestros usuarios? Cuando les preguntamos que si el tiempo era adecuado, nuestro principal temor, si el tiempo era adecuado, el 79% nos dijeron que sí, que efectivamente el tiempo estaba adecuado, sobre todo porque había sido clara la información que habían recibido. El 90% sintió que se les resolvió el motivo de consulta, y esto pues es un nivel de resolutividad subjetivo muy importante y que pues también objetivamente lo pudimos apreciar cuando veíamos en los niveles de remisiones hacia afuera de otras especialidades. Y de forma general la satisfacción fue clasificada en promedio en un 86.7% de satisfacción, en donde pues las personas se sintieron muy conformes con la atención prestada. Cuando hicimos el índice promotor neto tenemos un 14% de detractores, un 9% de detractores, un 62% de promotores, lo que nos termina dando un índice promotor neto de 53%, pues que creemos que para un modelo que está arrancando es un muy buen punto, y trabajar con estos pasivos puede ser un trabajo relativamente sencillo para volverlos promotores. Como grandes conclusiones, lo que podríamos decir es, uno, que la estrategia de acto único incrementa la satisfacción de los pacientes, que definitivamente mejora el acceso a servicios porque los pacientes están llegando de una mejor manera a cada uno de los servicios en los que estamos. Disminuye el costo del paciente para lograr un diagnóstico en la medida en que evitamos el fenómeno que suele ocurrir a muchos médicos, en donde ven al paciente, le piden exámenes y después al regresar, si su nota de historia clínica no es clara, pueden perfectamente no recordar por qué pidieron ciertos exámenes y no ser completamente concretos. Se aumenta la efectividad y la seguridad del paciente asegurando la realización oportuna de las pruebas y el inicio del tratamiento oportunamente con los resultados.
Evitamos solicitudes redundantes de exámenes. Recuerden que cuando hay espacios muy largos entre dos consultas suele ocurrir que el paciente o necesita ir a una visita de urgencias o termina teniendo una siguiente cita en donde le repiten los mismos exámenes que ya se le habían pedido y el paciente no necesariamente es consciente de eso. Y finalmente nos ayuda a modular las interconsultas de especialidades presenciales. En ese proceso estamos midiendo nosotros el comportamiento de todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias por la atención.